Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos. Estamos en vivo, totalmente live, como dicen en Estados Unidos, de Huella Católica. Sí, después de un receso de 3 meses, un receso obligatorio. Así que estamos ahora para un interesante debate entre dos hermanos cristianos que tienen una discrepancia doctrinal, pero van a exponerlo y ustedes serán los jueces sobre lo que digan. ¿Okay? Así que voy a comenzar a indicar de cuáles son los tiempos, en qué quedaron en acuerdo, y si alguien no está de acuerdo, pues que levante la mano. El formato es el siguiente. Tienen 1 minuto de presentación para ambos. Tienen 20 minutos de exposición para ambos. Tienen 10 minutos de refutación para ambos. Y tienen cada uno 2 preguntas intercaladas con refutación de la contestación del contrario. Bien, y obviamente tienen una hora, 1 minuto fuera del debate para despedirse. Así que este que le habla es el hermano Mónico Vázquez, que permíteme un segundo porque como que estoy viendo que no. Un segundo, Mónico, son 2 minutos. En esos 2 minutos está incluida como un resumen, conclusión y despedida. Perfecto, entonces, mira, y también indica el nombre del debate, no lo he dicho. Y no, ya, tranquilo. Este que le hablas es el moderador. Hoy voy a ser equilibrado. El Mónico Vázquez desde Junco, Puerto Rico, cerquita de la isla del hermano Carlos Veloz. Así que el tema va a ser: fuera de la Iglesia Católica, ¿hay salvación o no hay salvación? En este caso, no hay salvación. Ese es el título de este debate. Así que voy a pasar a dar los tiempos de 2 minutos. Vamos a darle 2 minutos para que se presenten cada hermanito. Vamos a comenzar con el hermano Carlos Veloz, que es el invitado, para que se presente. Encienda su micrófono, Carlito. Adelante, da esa presentación. Buenas a todos los que se conecten en este debate. Muchas gracias primeramente al Señor porque nos permite compartir con personas que hemos aprendido a tenerle un gran cariño y respeto. Mónico Vázquez como moderador, Max Roper Calvo como la persona que nos está recibiendo en su plataforma. Nos sentimos muy complacidos. Entendemos que este tema va a ser de edificación porque es un tema no tan mezclado en términos de la doctrina como yo lo veo, sino es un tema mayormente de estudio bíblico, de los conceptos que vamos a emitir aquí en cuanto a lo que vamos a debatir, que es fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Yo traigo una tesis distinta, aunque hay una correlación, obviamente, pero ya la vamos a pasar a explicar. Y le deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos sean bendecidos. Muchas gracias. Muy bien. Le faltó 1 minuto exactamente para concluir. Vamos a pasar ahora desde Nueva York con el hermano apologista Max Roper. Adelante, Max. Muchísimas gracias, Mónico. Bienvenidos a todos ustedes a su canal Huella Católica. Como dijo Mónico, la saluda Max Roper Calvo, apologista católico. Y pues el día de hoy pues vamos a tener un debate aquí en este canal con mi amigo Carlos Veloz. Carlos Veloz y yo somos muy buenos amigos. Él es una persona muy respetuosa, muy educada. Y este es el primer debate que vamos a tener. Es un tema muy controversial. Yo vengo aquí a defender de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y a dar bases bíblicas y otras cosas que tengo preparado para este debate. Espero que sea de su completo agrado. Así que gracias, Mónico, por haber tenido la amabilidad de ofrecerte para moderar este debate, y bendiciones a todos ustedes. Adelante. Aquí tienen costumbre de alterarse los perros cuando estoy haciendo debates. Déjame ver. Así que si oyen perros, me disculpan. Bueno, le faltó casi 1 minuto para concluir. Bien, el invitado va a comenzar el debate. Así que lo único que yo pido es respeto,
de ambas partes, sin epítetos y sin ad hominem. A la primera que escuche, sea quien sea, voy a parar el cronómetro, le voy a llamar una atención, y si se vuelve a repetir, el debate se acaba totalmente. Lo mismo con el moderador. Yo sé que los dos son unas personas adultas, pero tengo la obligación de decirlo para que todos los que estén escuchando lo sepan. Así que bienvenidos una vez más, mis hermanos, a Huella Católica. Así que, sin preámbulo, vamos a comenzar. ¿Estás preparado, Carlos? Sí, claro. Muy bien. Sus 20 minutos comienzan ahora. Bien, muchas gracias nuevamente por permitirme compartir un tema que desde el punto de vista en la cual yo lo voy a tocar es un tema teológico, es un tema filosófico, es un tema que tiene una correlación, como estaba diciendo, y esta correlación tiene mucho que ver con quién es el dueño y quién es el dador de la salvación. Y por lo tanto, el concepto de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, para mí es un concepto equivocado, es un concepto que es mucho más amplio y que tiene primeramente que tener una identificación cronológica de cómo se da la salvación. Es un tema mayormente cristocéntrico, es un tema mayormente que tiene que identificar, vuelvo y repito, quién da la salvación, y es un tema que abarca todo el contexto de lo que implica una iglesia. Ahora bien, lo primero que voy a argumentar en mi tesis es que fuera de Cristo no hay salvación. Repito, mi tesis de introducción es que fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no puede existir ninguna salvación, no importa el nombre que le demos a ninguna iglesia, sea católica, mormona, pentecostal, bautista, metodista, calvinista, etcétera. Todo tiene que centrarse en el término cristológico y en el proceso salvífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo lo voy a sustentar con algunos pasajes bíblicos para que tengamos un marco de referencia amplio, en la cual este concepto de iglesia o eclesia viene no solamente desde el Nuevo Testamento, sino que también esto era reconocido por el Señor en el Antiguo Testamento desde el momento en que Abraham es llamado de Ur de los Caldeos para ser una nación, y en base a esa promesa entonces venir la simiente salvadora que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual se va a conformar todo el pueblo, que en el contexto hebraico significa la congregación de los santos. Si nosotros vamos, por ejemplo, y recordamos lo que sucedió en el monte Sinaí cuando el Señor estaba frente a Moisés y estaban pasando una serie de cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, en ese momento nosotros podemos recordar lo que se establece en Números capítulo 15, cuando dice lo siguiente: cada sacrificio, ya sea toro, carnero, cordero, un cabrito, o separado de la manera indicada, sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presente todo israelita de nacimiento. Tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial con un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero lo visita o viene entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial o un aroma delante del Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Es decir, la iglesia, que era la congregación de los santos, ya estaba recibiendo mandatos del Señor. Ahora, ¿qué cosa sucede en la iglesia o en la congregación de los santos que era reconocida desde ese primer momento? Además, el Señor le dijo a Moisés de las siguientes instrucciones: el pueblo de Israel, cuando lleguen a la tierra donde yo los llevo y coman de los cautivos y crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. Y de la misma manera presentan un pan un pan y separándolo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. Es decir, ahí se está viendo una serie de mandatos que el Señor le está dando a la iglesia, a la congregación de los santos en ese momento. Sin embargo, ¿qué sucede más adelante en ese mismo capítulo? Viene una advertencia que estuvo a punto de desaparecer o destruir la iglesia o la congregación de los santos. Y dice lo siguiente: de cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día
y descansó. Los que le encontraron lo llevaron ante Moisés y andaron, y el resto de la comunidad lo mantuvieron bajo la vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el hombre debe ser ejecutado. Oigan hasta dónde estaba la ley del Antiguo Testamento. Así que la comunidad, es decir, la iglesia, en ese momento la congregación de los santos, entera sacó al hombre del campo y ejecutó la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué yo toco esta parte? Porque en ese mismo capítulo, se le da una advertencia al pueblo de Israel, en donde Dios le dice a Moisés lo siguiente: el pueblo se ha corrompido porque estaban quejándose ante Dios frente a Moisés, porque los que estaban en la tierra prometida, ellos veían que eran más poderosos que el pueblo de Israel. En el momento en que se le comienzan a quejar a Moisés, Dios le dice lo siguiente a Moisés: ahora permíteme que yo encienda mi ira contra el pueblo, porque estoy cansado de ellos, porque no han creído a mi palabra. Estoy parafraseando, pero esto ustedes lo pueden verificar en el texto que les he mencionado de Números, en donde la iglesia estaba siendo desechada porque el Señor en su salvación, el Señor en su elección, ese grupo de personas estaba faltando a la ley de Dios, a la salvación que Dios le había dado, habiéndolo sacado de la tierra de Egipto. Cuando el Señor le establece a Moisés que los iba a borrar de la faz de la tierra en ese momento, también Moisés hace una súplica ante el pueblo, una súplica en vida, una súplica en la tierra, donde le dice que qué pensarían las demás naciones luego de que Dios había sacado al pueblo de Israel, y Moisés hace una súplica. Dios en ese momento establece el castigo para la generación de los hijos, el castigo para la generación de los hijos que tienen 20 años en adelante, y los niños de 20 años hacia atrás iban a ser salvados, esa generación, e iban a ver la tierra prometida junto a Caleb y junto a Josué, que habían dicho al pueblo que Dios estaba con ellos y que no tuvieran temor, porque Dios le daría la victoria, y que el pueblo estuvo a punto de apedrear y matar a Josué y a Caleb. Por lo tanto, esto quiere decir que la congregación como tal, la iglesia, por el simple hecho de llamarse Congregación de los Santos, Pueblo de Israel, Iglesia Bautista, Iglesia Calvinista, Iglesia Católica Romana, no tienen absolutamente ninguna autoridad ni validez para que, por el simple hecho de llamarse así, ellos se autodenominen ser salvos, por el hecho de que fuera de una congregación existe dentro de esa congregación, y no fuera, existe la salvación. Ahora, esto hay que aclararlo también en otro proceso que vivió el pueblo de Israel en un primer momento, cuando Moisés estaba recibiendo la tabla de la ley y el pueblo desobedeció a Dios, creando el becerro de oro para rendirle honra, idolatría y culto, pensando que ese becerro era la representación de Yahweh, el Dios que lo sacó de Egipto. Dios se molestó y se encendió la ira contra el pueblo, y le dijo a Moisés que iba a borrar al pueblo en ese momento de la faz de la tierra. Moisés hace una súplica en ese primer momento, igual que como lo hace en el libro de Números capítulo 15, en donde el mismo pueblo, la misma congregación, que es la eclesía, el conjunto de aquellos que fueron salvados del pueblo de Egipto y llevados para ser introducidos a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que los iba a erradicar de la faz de la tierra, a esa iglesia, a esa eclesía, a ese grupo de congregación de los santos, y que de Moisés iba a ser una nueva iglesia, una nueva eclesía, una nueva congregación de los santos. Moisés tiene que volver, o mejor dicho, en ese primer momento, rogar a Dios para que Dios, independientemente de que era el pueblo de Israel, Dios calmara su ira. Dios le dice a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. No importa en qué lugar esté, no importa a qué iglesia pertenezca, sino a aquellos
que reconozcan que la salvación viene única y exclusivamente en el nombre de Yahweh en ese momento, y luego en la promesa de salvación en el único nombre que es dado sobre todo nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos, que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en este debate, yo con mucha estima le digo a mi buen amigo, el oponente Max Roper, en el cual le reconozco que es uno de los mejores apologistas católicos, pero él debe de demostrarme que mi tesis es completamente equivocada y que la salvación no viene de Jesucristo, sino que la salvación solamente puede estar establecida en un grupo o institución reconocida, identificada y mantenida. Porque debería demostrar que esa institución reconocida, identificada y mantenida tiene que estar plena y absolutamente de acuerdo con todas las enseñanzas, doctrinas que establece Jesucristo, que fue dada inclusive desde el Antiguo Testamento, que fue desarrollada y llevada a través de los profetas y que luego es culminada para ser enseñadas al día de hoy por los apóstoles, y que esos apóstoles tienen una evidencia contundente en las Sagradas Escrituras, en los evangelios, en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro. No en una institución que por el simple hecho de yo pertenecer a ella, pues puramente yo me gano la salvación o yo me autodenomino salvado, cuando nosotros estamos plenamente claros de que aún usted estando sentado en una iglesia, por el simple hecho de decir la salvación solamente está para los que están en la iglesia católica, muchos se van a condenar, muchos se van a perder, imaginándonos en un caso remoto de que verdaderamente ellos sostengan la verdadera y única doctrina de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir entonces en esta introducción de la tesis algunos textos importantes, porque yo entiendo que lo que nos va a poner en evidencia, lo que nos va a centralizar en cualquier reflexión teológica o filosófica con respecto al tema de que si somos salvos porque pertenecemos a la Iglesia Católica Romana o si es el Señor Jesucristo quien nos da la salvación de manera directa solamente por él, vamos a leer qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, no es según instituciones, no es según uno reconocerse, estar involucrado sin tener primero el orden cronológico de quién nos da la salvación. Pues yo ni la recibí ni la aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos da la salvación. Pues yo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, es decir, él pertenecía a una iglesia que se autodenominaba que tenía el reconocimiento y la salvación de Dios, cuando él pertenecía a la iglesia judaica, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Oigan cómo se llama el concepto que Pablo le da, que para mí es la correcta. Pablo no dice la iglesia católica, Pablo no dice la iglesia bautista, Pablo no dice la iglesia adventista. La revelación que Pablo recibe y el nombre que Pablo le da es que él recibe la salvación y la revelación directamente de la iglesia de Dios. Y él mismo decía que él la perseguía. Y en el judaísmo él era muy aventajado, según él está expresando en el mismo texto. Y dice que la revelación viene a través de Jesucristo para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, es decir, Pablo recibiendo la revelación y la salvación, ni siquiera él se había sumado a la eclesía, al conjunto de los otros hermanos creyentes del primer siglo, a los apóstoles. Pablo duró 3 años para poder conocer la iglesia en pleno, y él salió él solo, recibiendo la revelación de Cristo, la salvación de Cristo, a predicar el evangelio durante 3 largos años. Esto indica que Pablo mismo estaba reconociendo que su salvación no venía ni por institución judaica. Su salvación no venía porque los demás apóstoles ya estaban conformados en un lugar. Que su salvación no era reconocida por ninguna institución legal. Su salvación él estaba estableciendo con la eclesía, el conjunto que se llamaba en ese momento la iglesia de Dios. Por lo tanto, cuando él dice la iglesia de Dios, él está dando de manera directa que la salvación no se puede categorizar en un concepto como lo va a defender mi querido amigo Max Roper, de que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Dónde él tiene esa seguridad? ¿Quién le dijo eso a él? Dios le dio la revelación absoluta eterna para él saber quién está salvo dentro de la iglesia católica y quién no.
esto se quedaría corto y flojo, porque lo único que la palabra de Dios establece es que la salvación viene solamente y únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es añadidura. ¿Para qué? Para conocer la doctrina que Él les enseñó a los apóstoles, y luego que nosotros entendamos esa doctrina, sabremos en qué iglesia estaríamos apegados a la verdadera doctrina. Para nosotros entonces poder decir que nosotros hemos sido salvados y que la salvación que el Señor Jesucristo da, nadie se la va a arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que la salvación no viene de una institución, no viene de un concepto, viene única y exclusivamente del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo Max Roper va a tener que desmontar esta tesis que yo le he traído de que el Señor Jesucristo no es quien da la salvación. Si mi amigo Max dice que no, tendrá que enfrentarse a toda la visión católica, que también está de acuerdo conmigo, porque lo investigué, en que la salvación viene de Jesucristo y que todo lo demás es un complemento, es algo secundario y que no da una garantía, porque cualquiera que esté dentro de la iglesia puede estar mintiendo. Entonces, si Max Roper dice que Jesucristo no es quien nos da la salvación, que la salvación no viene de Jesucristo, entonces estaría incurriendo, en mi entender, en mi tesis, en un error. Pero si él reconoce que la salvación viene únicamente de Jesucristo, entonces él tendrá que entender que el concepto, la iglesia, fuera de la iglesia católica, no hay salvación, sería algo ambiguo, porque él no podría asegurar una salvación que, dicho sea de paso, tendría que pasar por otros procesos de ¿qué? De obra, en la cual la palabra no lo indica, de ir a purificarse nuevamente cuando Cristo lo salvó, lo cual la palabra no lo indica en un estado o lugar o no sé qué llamado purgatorio. También tendría que reconocer que fuera de la iglesia católica los que no conocen a Cristo se van a ir al infierno, cosa que yo sí estoy de acuerdo con él, pero si él dice lo contrario estaría tumbando su propia tesis cuando él dice que fuera de la iglesia católica romana no hay salvación. Por lo tanto, mi tesis es contundente, clara y evidente. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Y lo voy a terminar en mi introducción diciendo algunos versículos importantes. Romanos capítulo 16 dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia creciente, la cual Cristo había salvado. Colosenses capítulo 1 versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Primera de Corintios sigue diciendo también en el mismo versículo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados ¿en quién? En la iglesia católica romana, adventista, metodista, pentecostal y todo lo demás. No, dice en Cristo Jesús, llamados a ser santos, número 1, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de ¿quién? El nombre de la iglesia católica, apostólica y romana, pentecostal, metodista, calvinista y todo lo que aparezca. No, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de ellos y nuestro, es decir, de ellos los que han sido salvados y los que estaban predicando también, exaltando todo el tiempo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20 dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, la que Jesucristo salvó y mantiene salvándose al día de hoy. Gálatas capítulo 1 dice: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, los que han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Miren esto que aquí es muy interesante. La congregación de los santos que se estaban conformando, porque Dios, Jesucristo mismo, los estaba atrayendo, los salvos, y los estaba introduciendo o agregando a la iglesia, que significa conjunto de personas en un mismo sentir, pues hubo una esparción, se esparcieron muchos, y esas personas comenzaron a predicar el evangelio fuera de la congregación en ese momento. Estaban predicando el evangelio porque el Espíritu Santo los estaba guiando y no tenían una identidad institucional para llamarse Iglesia Católica Romana, Iglesia de Jerusalén Romana, Iglesia Romana de Constantinopla, absolutamente nada. Estaban predicando por la guía y la gracia salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta
quiere decir que históricamente, teológicamente, filosóficamente, no podemos establecer, no podemos asumir que cualquiera pueda decir que fuera de la iglesia X no hay salvación, porque primero tendrían que reconocer que la salvación viene directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted está en una iglesia X y dice que fuera de esa iglesia usted es salvo, no estando en comunión con las Sagradas Escrituras, con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, usted no tiene autoridad ni potestad para decir que porque usted esté en esa iglesia, usted es salvo. Mi tesis la cierro nuevamente diciendo: fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no puede haber salvación, aún una iglesia diga que tiene la salvación. Adelante y muchas gracias. Muy bien, todos están viendo que quedó aproximadamente 12 minutos para concluir. Ahora vamos a dar paso a hermano apologista católico Max Roppel desde Nueva York. No sin antes decirle a los que están viendo esto y son nuevos, pueden suscribirse para que esto sea transmitido a través de muchas personas y lleguemos a los corazones de muchos de ellos. Así que, Max, ¿estás preparado? 100%. Muy bien. Sus 20 minutos comienzan ya. Bueno, fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación. Eso, yo empiezo con esta afirmación. Punto. Fuera de Cristo, nuestro Señor, no hay salvación. Eso no está en discusión. Y lo dejo desde ahora, desde el principio. Cualquiera que diga que fuera de Cristo no hay salvación, es una persona que no sabe dónde está parada ni lo que está diciendo. Empiezo con eso. Ahora bien, Cristo nos salva, es cierto. Fuera de Cristo no hay salvación, como dice la carta de Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿cuál es el medio que usa Cristo para salvarnos? Ahí está el punto. Que Cristo nos salva. Pero ¿cuál es el medio que usa Cristo para salvarnos? La iglesia. Pero antes de hablar un poco de la palabra de Dios, vamos a hablar qué es lo que nos dice la iglesia y establecer lo que nos dice la iglesia católica sobre ese concepto. Vamos rápido. Símbolo de Atanasiano, siglo V. Quien quiera desea salvarse, ante todo, guardar la fe católica, debe guardar la fe católica. Quien no la observe íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Papa Inocencio III, año 1198, Decinger 792. Con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Concilio de Letrán, año 1215. Hay una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está salvo. Papa Bonifacio VIII, año 1294, Bula Unam Sanctum. Nosotros declaramos, definimos y decimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación, repito, es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice, o sea, al Papa. Dogma de fe de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, esto es un dogma de fe. Papa Bonifacio VIII. Sigo. Papa Pío X, año 1903, encíclica Iucunda Sane, dice: es nuestro deber el recordar a los grandes y pequeños, tal como el Santo Pontífice Gregorio hizo hace unos años atrás. Absoluta necesidad nuestra de recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Catecismo de San Pío X. Sigamos con el Papa Pío X. Dice: ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, señor. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana nadie puede salvarse, como nadie puede salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta iglesia. Pero también nos dice algo muy interesante. ¿Podría salvarse quien sin culpa, repito, sin culpa, se hallase fuera de la Iglesia Católica? Dice que sin culpa, es decir, de buena fe se hallase fuera de la Iglesia Católica y hubiese recibido el bautismo, o al menos tuviese el deseo implícito de recibirlo y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Si una persona es católica y se hace protestante,
no se va a salvar. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación para aquel que era católico y se hace evangélico o protestante o hermano separado. O para aquel que nunca fue católico en su vida y se le enseña la verdad del evangelio, la verdad de la doctrina católica y la rechaza. Para esos dos tipos de personas no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Hay salvación fuera de la Iglesia Católica, lo dice el Catecismo Mayor del Papa, para aquella persona que nunca fue católica y que nunca tuvo la oportunidad de que se le enseñara el evangelio, y que esa persona es una persona que trata de hacer lo mejor que puede, trata de hacer la voluntad de Dios. Esa persona sí se puede salvar, sí puede ir al cielo. Solo en esas circunstancias específicas puede alguien salvarse si no es católico. Pero si una persona es católica y se sale de la Iglesia Católica, no hay salvación. Si una persona nunca ha sido católica y se le enseña la verdad del evangelio, la doctrina católica, y no quiere asumir o no quiere creer en ella, no hay salvación para esa persona. A eso es lo que nos referimos cuando decimos fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Sigo adelante. Papa Benedicto XV, año 1915, encíclica Ad Beatissim Apostolium. Tal es la naturaleza de la fe católica, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo, o rechazarse como un todo. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe y firmemente, él no podrá ser salvado. Papa Pío XI, año 1922, encíclica Mortalium Animos. Por sí sola, la Iglesia Católica mantiene la adoración verdadera. Esta es la fuente de la verdad. Esta es la casa de la fe. Esta es el templo de Dios. Si cualquier hombre entra no aquí, o si cualquier hombre se aleja de ella, él será extraño a la vida de la fe y salvación. Es más, en esta única iglesia de Cristo, no puede haber o permanecer un hombre que no acepta, reconozca y obedezca la autoridad y la supremacía de Pedro y de sus legítimos sucesores. Así que estos son pacatazos en la cabeza para los sedevacantistas, porque los sedevacantistas no son católicos, son una secta. Así como eran los albigenses, que era una secta, los sedevacantistas no son católicos. No puede ser parte de la iglesia ni permanecer en ella aquel que no reconoce la autoridad de Pedro y sus legítimos sucesores. Por ejemplo, el Papa Francisco no es católico. Aunque digas que es católico, no lo es. Está fuera de la iglesia. Está expulsado de la iglesia prácticamente, no forma parte de la iglesia. Papa Pío XII, año 1939, discurso a la Universidad Gregoriana, octubre de 1953. Por mandato divino, la intérprete y la guardiana de las escrituras y la depositaria de la sagrada tradición que vive en ella, la iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Repito, la iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola, por sí misma y bajo la protección y la guía del Espíritu Santo, es la fuente de la verdad. Concilio Vaticano II, año 1962, Constitución Dogmática Lumen Gentium. El Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación. La Iglesia Católica no lo niega. Cristo es el único medio de salvación. Solamente por Cristo somos salvos. Pero el punto es, solo por Cristo vamos a la vida eterna. Solo Cristo salva. Pero Cristo usa un medio para salvarnos. Ahí está el punto. ¿Cuál es el medio que usa Cristo para salvarnos? Pues la iglesia. Quien rechaza la iglesia está rechazando a Cristo, porque está rechazando el medio que Cristo mismo puso para salvarnos. Presente en nosotros en su cuerpo. Ahí está, en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Repito, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación, presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, quien rechaza la iglesia que Cristo fundó, edificó, construyó, está rechazando al mismo Cristo, el cual puso la iglesia como puente de salvación, como medio de salvación. Por eso yo digo que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quien rechaza el cuerpo, rechaza la cabeza, punto. Dice: y él, inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó a un tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada. Por lo tanto, no podrían salvarse. Repito, escuchen, pare oído, Carlos Veloz, y los que me están escuchando, paren oído. Por lo tanto, dice el Concilio Vaticano II, repito, por lo tanto, por lo cual no podrían salvarse quienes sabiendo, ahí está, quienes sabiendo, por ejemplo, como mi amigo Carlos Veloz, quienes sabiendo que la iglesia católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehúsan entrar o no quieren permanecer en ella. No quieren permanecer en ella. Los sedevacantistas, por ejemplo, los protestantes que se apartaron de la iglesia, ellos no se van a salvar. O personas
como que nunca fueron católicas, pero que a pesar de que se les enseña la verdad de la iglesia, rehúsan entrar a la iglesia católica. Para ellos no hay salvación fuera de la iglesia católica. La iglesia católica es clara. Una persona que no es católica se puede salvar, sí, pero únicamente si esa persona nunca se le enseñó, nunca hubo nadie que le enseñara que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, nadie lo evangelizó y esa persona en base a su conciencia y lo que él cree que es justo y bueno, trata de hacer lo que Dios quiere hasta el fin de su vida, sí, esa persona puede ir al cielo. Pero no hay salvación fuera de la iglesia católica para aquel que se hace protestante, que era católico y se hizo protestante, o para aquel que nunca fue católico, nació protestante, pero se le enseñó la verdad de la iglesia católica y no quiere creer en ella. No hay salvación para esa persona. Sigo adelante. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 846. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Congregación para la Doctrina de la Fe, año 2000, declaración Dominus Iesus. El Papa Juan Pablo II dice: ante todo, debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación. ¿Te das cuenta? La iglesia lo dice, Cristo es el único medio de salvación, es el camino de salvación, presente a nosotros en su cuerpo, ahí está, presente a nosotros en su cuerpo que es la iglesia. Congregación para la Doctrina de la Fe, año 2018, Papa Francisco: el lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la iglesia, comunidad de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu Santo. Nadie se salva sin Cristo, punto. Fuera de Cristo no hay salvación, pero Cristo estableció un medio de salvación y ese medio de salvación es la iglesia. Yo digo que es la iglesia católica. Mi oponente dirá que será otra iglesia o será ninguna. Entonces, quien rechaza la iglesia, rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Efesios capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver si es cierto que fuera de la iglesia, que si una persona rechaza la iglesia puede salvarse. Vamos a ver si es cierto. Si yo estoy inventando, la palabra de Dios lo dice. Efesios capítulo 3, versículo 6. Muy bien, Carlos Velos, apunte todas esas citas bíblicas. Usted tendrá que tratar de refutar esto en su tiempo. Dice, Efesios capítulo 3, versículo 6, dice: el designio secreto es este. Repito, el designio secreto es este, que por el evangelio Dios llama, por el evangelio, o sea, por la predicación del evangelio. Por el evangelio Dios llama a todas las naciones, todas, sin distinción alguna, a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia del mismo cuerpo y de la misma promesa que él recibió, que el pueblo de Israel, y que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el esposo es cabeza de la iglesia como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, Cristo llama a todas las naciones a que ellos participen de su herencia, de la salvación eterna dentro de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué pasa si una persona rehúsa participar de la herencia de Cristo, de ese cuerpo de Cristo? Entonces no tendrá salvación, porque al rechazar el cuerpo está rechazando la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Quien rechaza el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está rechazando a Cristo. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16? Y yo les digo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. El que rechace a la iglesia que Cristo fundó, edificó, está rechazando a Cristo, por lo tanto no habrá salvación para esa persona. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escucha a ustedes, eso se lo dijo Jesús a los apóstoles, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. El que los escucha a ustedes, los apóstoles son parte de la iglesia. Así que cuando Cristo le dijo a los apóstoles, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que está diciendo el que escucha a la iglesia me escucha a mí. ¿Acaso los apóstoles no eran miembros de la iglesia o parte de la iglesia? Fueron los primeros líderes. Así que el que los escucha a ustedes me escucha a mí, o sea, el que escucha a la iglesia me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, o sea, el que rechaza a la iglesia me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Así que aquella persona que rechaza a la iglesia que Cristo edificó,
la cual podemos ver en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, está rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo, rechaza al Padre. Y al rechazar al Padre, no tendrá salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. No hay salvación. El que lo rechaza a usted, me rechaza a mí. O sea, el que rechaza a la iglesia, porque los apóstoles eran miembros y parte de la iglesia. El que lo rechaza a la iglesia, me rechaza a mí. Fuera de la iglesia no hay salvación. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor agregaba a la iglesia a los que iban haciendo salvos. Sí, sabemos que Cristo es el que salva. Sin Cristo no hay salvación. ¿Quién está discutiendo eso? Nadie pone eso en duda. Sin Cristo no hay salvación. Pero dice que el Señor iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos. Si la iglesia no era necesaria para salvación, ¿por qué Cristo tendría que llegar gente a la iglesia? ¿Por qué Cristo no la salva directamente? Cristo puede hacerlo, pero Cristo está usando la iglesia como un medio de salvación. La iglesia es el puente, la iglesia es como el sacramento. Por lo tanto, quien rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. Quien rechaza a Cristo está rechazando su salvación, la herencia. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahora bien, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es baluarte y columna de la verdad. La iglesia que Cristo fundó y edificó en Mateo capítulo 16 es baluarte y columna de la verdad. Si la iglesia del Dios viviente es baluarte y columna de la verdad, y una persona se le predica el evangelio y rechaza a esa iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, está rechazando a Cristo. A rechazar a Cristo está rechazando su salvación. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 10, versículo 16. El que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. O sea, el que rechaza a la iglesia me rechaza a mí. Los apóstoles son la iglesia. Y no solo los apóstoles, sus legítimos sucesores, que son los obispos. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 18 al 19. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los enemigos de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia de Cristo? Los protestantes, los evangélicos, los hermanos separados, como usted le quiera llamar. La masonería, los comunistas, los grupos esotéricos, todo eso. Pero vamos a hablar de los evangélicos, son los enemigos. Los protestantes son los enemigos de la iglesia, son los anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros. Ajá, ellos salieron de entre nosotros. Supuestos católicos que ya no son católicos, que se hicieron protestantes. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. A Benedicto XVI una vez le preguntaron, ¿usted se preocupa, usted se siente mal por las personas que se van de la iglesia? ¿Sabe qué dijo Benedicto XVI? En primer lugar, nosotros no podemos perder algo que nunca tuvimos, pero es que la gente se va a la iglesia católica, están perdiendo miembros. No, la iglesia católica no pierde miembros. No se puede perder algo que nunca se tuvo. Si una persona se va, entre comillas, de la iglesia, nunca fue católica. Ellos salieron de nosotros, o sea, salieron de la iglesia católica, pero en realidad no eran de los nuestros, nunca fueron católicos, nunca lo fueron, porque si lo hubieran sido, se hubieran quedado en la iglesia. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, o sea, con la iglesia que fundó Cristo. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Por ejemplo, los sedevacantistas o aquellos protestantes que dicen, cuando yo era católico era borracho, era mujeriego, era no sé qué, y ahora que conozco a Cristo. No, usted no conoció a Cristo, usted conoció una denominación protestante. A Cristo no conoció. Entonces, este pasaje, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 en la cabeza, 1 de Juan, capítulo 2, versículo de 18 al 19, le da en la cabeza a los sedevacantistas, a los supuestos católicos que se hicieron protestantes, y aquí le llama anticristos. El que abandona la iglesia de Cristo es un anticristo. Tito capítulo 3, versículo de 10 al 11. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que este está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Ok, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función. Pregunto, si alguien no quiere formar parte del cuerpo de Cristo, ¿tendrá salvación? No, no puede salvarse. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Si alguien rechaza el cuerpo de Cristo, está rechazando a Cristo. Porque el que rechaza el cuerpo, rechaza la cabeza. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que yo leí antes? Lucas capítulo 10, versículo 16. El que lo rechaza a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. Los apóstoles eran la iglesia. Fueron los primeros líderes. El que lo rechaza a ustedes, o sea, el que rechaza a la iglesia, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que rechaza a la iglesia y o sea, el que rechaza a Cristo y los enviados de Cristo, que son los apóstoles, y los legítimos sucesores de los apóstoles, que son los obispos, está rechazando a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y quien rechaza el cuerpo de Cristo no tiene salvación. Por esto este tema se llama fuera de la iglesia católica no hay salvación. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 5.
Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Mi oponente tendrá que demostrar en su refutación que él forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Forma parte del cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene obispos, sacerdotes y presbíteros. ¿Él forma parte de ese cuerpo? Bueno, vamos a verlo. Dice, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. ¿Son los evangélicos parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo van a hacerlo si rechazan la cabeza, que es Cristo? Quien rechaza a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, rechaza a Cristo. Por lo tanto, no puede ser parte del cuerpo de Cristo una persona que rechace al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahora, dice nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 4, versículo del 11 al 12, con eso termino. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque Dios no nos ha dado otro nombre bajo la tierra por el cual podemos ser salvos. Nadie se salva sin Cristo, nadie. Eso no está en discusión en este debate, eso queda completamente claro. Nadie se salva sin Cristo, pero Cristo puso un medio de salvación. ¿Cuál es el medio de salvación? La iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quien rechaza ese medio de salvación que Cristo estableció, en la cual la iglesia está rechazando a Cristo, por lo tanto, no tendrá salvación si rechaza a la iglesia, porque al hacerlo, rechazará a Cristo. Con eso termino mi exposición. Adelante, moderador. Mónico Vázquez, ¿estás ahí? Creo que está teniendo problema Mónico con la señal. Vamos a esperar que... Vamos a esperar. Bueno, quiero aprovechar mientras entra Mónico para mandarle un saludo a todos los católicos y a los evangélicos que están viendo este debate, los que están comentando en el chat. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Creo que Mónico está teniendo problemas con su señal. Estas cosas pasan, así que le pedimos disculpas. Así que le pedimos a los otros moderadores del canal, a Noé Martínez, si está viendo, si nos puede dar una ayudita, si puede comunicar con Mónico. Yo no puedo comunicarme con Mónico directamente, porque si yo lo hago, si yo trato de comunicarme con Mónico directamente, me salgo de la transmisión, porque yo estoy haciendo el debate a través de un celular. Entonces yo no puedo en este momento estar así, en vivo, y estar texteando con Mónico. No puedo. Entonces, les pido favor, si alguno de los moderadores de los apologistas de Huella Católica que me estén viendo, que se comuniquen con Mónico para ver qué sucede, si ya pronto va a poder entrar a la transmisión, porque realmente no me había fijado desde qué minuto. ¿Tú te fijaste, Carlos, más o menos, desde cuántos minutos antes de que yo terminara eso había salido la transmisión? No me di cuenta, pero tú presentaste la tesis bien extensa y es mejor así, sí, aunque se pasara un poquito, la idea. No, Carlos, yo no me pasé. Y a mí yo tenía cronómetro, yo exactamente a los 20 minutos yo terminé. Por eso te digo, que tú manejas el tiempo, yo no lo tenía, pero no importa, o sea, como tú lo manejas, la tesis fue completa y yo sé que tú terminamos a tiempo. Yo en serio, yo no me había fijado porque yo estaba concentrado en lo que estaba hablando y no me había fijado. Si yo me hubiera fijado, creo que ya regresó Mónico. Mónico, ¿estás ahí? Buenas, bueno, no lo escucho bien. Yo sé que usted me está escuchando. Me quedé sin servicio de luz. O sea, se fue la luz aquí. Mónico, ¿hace cuántos minutos pasó? Porque ya ahorita me di cuenta. No lo escucho. ¿Me escuchas, Mónico? Sube el volumen a tu computadora o celular. ¿Me escuchas? Fue como 8 minutos, bajito, pero no hay problema. Como 8 minutos. Okay. Está bien. Bueno, ya usted, me imagino que Max terminó con la exposición, ¿verdad, Max? Sí, terminé, sí. Muy bien, pues entonces vamos a dar paso al segundo tiempo, que es los 10 minutos de refutación por parte del hermano Carlos. ¿Me puede dar Mónico? Sí. Deme unos segunditos que voy a ir al baño. Un segundito, me tardo ni un minuto. Ok, ya vengo. Ok. Le pido disculpas también a los que están viendo esta transmisión. Regreso en unos segunditos. ¿Aló? Yo te oigo, Mónico.
Yo también quiero mandar saluditos, ¿verdad? Ya que está Max, bien, no hay problema. en lo que él viene ahí. Para los que están quedándose todavía escuchando este debate, estamos transmitiendo directamente en vivo desde Huella Católica para todos los suscriptores y le pedimos que por favor puedan compartir esto para que el evangelio pueda llegar a más personas a través de estos medios que son pues los debates, los diálogos así entre hermanos cristianos. Bien, el hermano Max viene ya mismito. Déjame mandar saludito, Mónico. Max mandó saludito. Déjame mandar saludito. Ok, adelante. Hoy un saludo a mis hermanos si están viendo el debate. Yo no veo, yo no estoy en la plataforma, estoy directamente desde Strinja. Saludo ahí a mis hermanos, Barragán, a Ángel, a Juan Peña, a todos ahí en lo que llegaba Max. Bueno, ya estamos aquí. Saludos a ellos también. Saludos, claro que sí, muchas bendiciones. Bueno, Max, apaga el micrófono para entonces comenzar con el hermanito Carlos su refutación. Son 10 minutos de refutación. ¿Preparado? ¿Preparado, ya, Carlos? Ya. Sí, muy bien. Se oye adelante. Un eco. Eres tú el eco. Bien. Sí, soy yo. Okay, adelante. Ok. Bueno, mi querido amigo Max en la tesis me dio la razón. Yo dije que la tesis que traía era en el orden cronológico, de teológico y filosófico, porque el término y concepto fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso tendría un concepto más amplio. Él me dice que sí, que lo reconoce, que fuera de Cristo en verdad no hay salvación. Por lo tanto, ya este debate automáticamente se me da un cotejo de bien. O sea, que con la tesis que yo traje, por lo menos estoy satisfecho. Ahora, sí me voy a pasar a corregir algunos puntos de lo que Max estaba diciendo, porque Max me habló de papas y obviamente me dio una clase de catecismo. Yo se lo agradezco, pero como yo no soy católico y él está defendiendo de que él entiende que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso es un asunto de su doctrina. Yo estoy hablando en el marco general y el marco general solamente me dice que fuera de Jesucristo no hay salvación. De ahí en adelante vamos a medir quién verdaderamente sigue la sana doctrina que Jesucristo dejó. Max dice, por ejemplo, ¿cuál es el medio? ¿El medio de la iglesia? No, Max, tú sabes que el medio no es la iglesia. Tú sabes que el medio es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que tú muy bien lo citaste, capítulo 2, y dice, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Y la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo cuando hace esa pequeña referencia? Recuerda que Pablo dice que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, Max? De la fe. Y esto no es de quién, Max, de vosotros, ni de la Iglesia Católica Romana, ni de nadie, sino es don de quién, Max, de Dios, no por obras, Max, para que nadie se gloríe, ni la Iglesia Católica Romana, ni la Calvinista, ni la Pentecostal. El medio, Max, no es la iglesia, el medio es la gracia por medio de la fe, y eso viene de Dios. Ahora, si tú no me crees a mí, leyéndote la palabra de Dios, vamos a ver qué dice tu catecismo, Max. ¿Tu catecismo dice lo contrario? No, Max, tu catecismo dice que por medio de la gracia de Jesucristo es que nosotros encontramos salvación. ¿Sabes dónde está eso, Max, en tu catecismo? En la tercera parte de la vida en Cristo. Dice artículo 2, la gracia y la justificación. La gracia, Max, es el que da la salvación. No sé qué contradicción tenían esos papas que tú me mencionaste, un montón de papas, pero aparentemente tu iglesia hoy día reconoce lo que dicen las escrituras y que yo no la voy a contradecir, porque por lo menos en ese punto yo le doy un cotejo de bien. El medio, Max, es la gracia por medio de la fe. Y dice ahí en el mismo catecismo que no es por la Iglesia Católica Romana, viene por Dios. Ese es el primer punto refutado. El otro es, bueno, ahí me hablaste del concilio de Letrán. El concilio de Letrán no está por encima de las Sagradas Escrituras. Sometiendo a la iglesia al Papa. Mira, Max, la iglesia no se somete al Papa. El Papa, si es cierto lo que tú dices, cosa que lo dudo completamente, se somete al Espíritu Santo. El Papa, vuelvo y repito, junto con toda su legión,
si es cierto lo que tú dices, para salvarse incluso el Papa tiene que someterse a la salvación poderosa y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este debate yo lo veo tiempo récord, porque tú me diste la razón, mi querido amigo Max. Aquí nadie se va a someter al Papa, aquí se tiene que someter primero a Cristo, luego al vicario que es el Espíritu Santo, y luego si tú tienes razón, cosa que lo dudo, pero si tú tienes el Papa con toda su gente, sacerdotes, obispos, clericales, monjas, monaguillos, apologistas, se tienen que someter al dueño de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y no lo dice solo la Biblia, lo dice tu catecismo. ¿Entiendes? Vete al numeral 1987 para que tú veas, lo tengo abierto, hasta captura de pantalla le tiro y te lo presento ahí. Pero como ese es tu catecismo, yo solo lo utilicé para que tú veas que no te puedes llevar de todo lo que tú lees, sino únicamente de la sola escritura, entonces ahí las cosas van mucho mejor. Vamos a seguir leyendo qué más tú dijiste. Aquí siguen habiendo más papas, habló de la fe. Bueno, aquí hay una contradicción porque tú dices, en una dice que es la Iglesia Católica Romana y aquí me mencionas que el Papa Benedicto habló de la fe, entonces el Papa tenía razón, el que estaba un poquito equivocado eres tú. Trata de coordinar un poquito ahí, mi querido amigo, las ideas para que tú veas que el mismo Papa que tú me citas está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Vamos a seguir por aquí. La iglesia es la fuente de la verdad. No, Cristo es la fuente de la verdad, Max. La iglesia solo recibe a Cristo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras, Max? Que yo sé que tú eres de los pocos católicos que las estudias, me consta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice la iglesia romana es el camino, la verdad y la vida. Ahí no dice eso, Max. Ahí dice clarito quién es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú me quieres decir a mí, tú quieres que yo crea, como muy buen amigo mío que tú eres y que te amo en el amor de Cristo, que la iglesia es la verdad. No, la iglesia recibe, porque la iglesia es el conjunto de personas que recibieron el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Max. Aunque tú me diste el debate ya, mi tesis, te lo agradezco porque me lo diste entrando rápidamente. También tengo que corregirte esa parte porque te amo en el amor de Cristo. Solo Cristo salva. Qué bueno que me lo vuelves a mencionar, Max. Tú sabes lo que tú estás aportando ahí, algo que los católicos deben aprender de ti, Max. Me estás aportando la palabra sola. Tú sabes que yo soy sola escritura, ¿verdad? Solo Cristo, solo fide, soli deo gracia. O sea, yo le doy todo a la sola a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora en la refutación, tú le das la razón a aquellos que nosotros que seguimos verdaderamente las Sagradas Escrituras. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Solo Cristo salva. O ahora Cristo no es el solo que salva, Max. Tú te atreves luego de tratar de refutarme lo que dijiste. Ahora vas a echar para atrás y decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. Solo Cristo nos salva. Eso lo dijiste tú, Max. Y yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, si el debate fuera ese, tú me lo hubieras ganado hace años. Porque yo te hubiera dicho, más te aplaudo, te doy el debate. Solo Cristo salva. ¿Quién rechaza al cuerpo, rechaza la cabeza? No, Max. El orden cronológico es el siguiente. Quien rechaza a Cristo y su sana doctrina, rechaza a la iglesia. Primero, todos los gobiernos comunistas rechazaron que el cristianismo, a Cristo, y por rechazar a Cristo persiguieron a la iglesia. Porque hay iglesias, Max, que no tienen a Cristo, y tú lo sabes, que viven con un montón de herejías. Y si yo rechazo esa iglesia, yo estoy muy bien, al igual que tú. Por lo tanto, a quien rechazan verdaderamente, si rechazan a Cristo y a su verdadera doctrina, no a la iglesia, porque iglesia puede ser cualquiera, incluyendo la católica romana, si no se apega a las Sagradas Escrituras. Y hoy no estamos debatiendo los conceptos de la iglesia católica a la que tú perteneces. Yo respeto eso en un debate. Estamos hablando de quién da la salvación, fuera de quién, si de la iglesia católica romana o cualquier otra que se inventen, o si de Cristo. Mi tesis es esa, Max. ¿Entiendes? Vamos a seguir. La iglesia de Cristo es la que sigue sus doctrinas y mandamientos, pero por supuesto, Max, por supuesto. Por eso en todo momento, aún tú tratando de refutarme, porque tú eres un tremendo apologista y vas a sacar de abajo, me vas a seguir dando la razón hasta en las refutaciones. Toda iglesia que no sigue la doctrina sana establecida en la palabra de Cristo, no en un periódico, Max, no en lo que te dijo un papa en el siglo XV, que luego se contradice con lo que yo estoy leyendo del catecismo hoy, ¿eh? No, Max, la doctrina verdadera de Cristo en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras.
que es lo que va a conformar a la iglesia, que ya te lo expliqué en mi introducción, porque eclesia es el conjunto de personas que Cristo salva. El primer paso más es Cristo. El segundo paso es la conformación de la congregación de los santos. El tercero es separar la paja del trigo. ¿Quién es paja en tu iglesia y quién es trigo? Tú lo sabes, tú no eres Dios. O tú tienes la mente de Dios para saber quién se va a salvar adentro de tu iglesia. Tú sabes que todos no se van a salvar. Es más, yo creo que todos no van a pasar por tu purgatorio. Y tú lo sabes. Vamos a seguir. Un minuto. Ok. Wow, son tantos. Tengo una mascota llena aquí casi. No hay salvación solo para los que escuchan a Cristo. Max, dice las Sagradas Escrituras, Max, y eso va a ser una pregunta bomba que te voy a hacer ahorita. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, Max. Todos, Max, todos. Entonces, tú pones a los católicos en una paradoja, porque tú dices, el católico que escuchó se puede condenar si se sale de la iglesia católica, pero el africano que se come 5 niños en África, ese se va derechito para el cielo, porque no escuchó a Jesucristo. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, bueno, tú lo vas a tener que responder ahorita, porque tú y yo no conocemos. Están destituidos de la gloria de Dios. Más, yo te doy un cotejo de bien ahí. ¡Pa! Nadie se salva sin Cristo, Max. Vamos a ver qué otra cosa me queda. Ay, Dios, un minuto. Colosenses capítulo 1. Cristo es la cabeza. Claro, Max. Cristo es la cabeza. Cristo es el que salva. Tiempo. Muy bien. Consumió el hermanito Carlos Veloz su totalidad de 10 minutos de refutación. Ahora voy a pedirle encarecidamente a Carlos que apague su micrófono. Gracias. Y vamos a dar paso a los 10 minutos de refutación por parte del hermano Max Roper. ¿Preparado, Max? Sí, listo. Muy bien. Adelante. Sí, listo. Empiezo. Bueno, dice Carlos Veloz que yo le di la razón y que supuestamente ganó este debate. Le di la razón y que 8 cuartos. Cristo salva, la Iglesia Católica lo enseña. Yo siempre lo he dicho en todos los debates. ¿Ok? Si el que rechaza a Cristo, rechaza la salvación. ¿Se dan cuenta cuando yo comencé este debate? Dije, nadie se salva sin Cristo. Le di la razón a Carlos Veloz, no le di la razón a Carlos Veloz. Yo dije algo que yo siempre he creído. Entonces no crea que yo le estoy dando la razón. No, es algo que yo siempre he creído. Ok, el problema es que la doctrina protestante es solo Cristo. Decir que solo Cristo, ellos creen que solo Cristo salva, pero no en un sentido verdadero. Cuando ellos dicen solo Cristo salva, ellos rechazan a la iglesia. Solo Cristo salva. No necesito iglesia. No necesito de concilios, ni de papas, ni de magisterio. No necesito de nadie. Solo Cristo salva. Mentira, falso. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que me escucha a mí, escucha al que me envió. El que rechaza a ustedes me rechaza a mí. El que rechaza a la iglesia, a ustedes, porque ustedes son la iglesia, refiriéndose a los apóstoles. El que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. O sea, el que rechaza a la iglesia me rechaza a mí. Ahora, la iglesia cree que solo Cristo salva, pero es cierto. Pero ¿cómo debemos entender ese solo Cristo salva? Solo Cristo salva, pero ¿a través de qué? ¿Qué medio usa Cristo para salvarnos? La iglesia. Si Cristo no usa la iglesia para salvarnos, ¿para qué Cristo fundó una iglesia? Sería una tontería que Cristo haya dicho en Mateo capítulo 16, todo el espero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, si Cristo no necesita edificar nada, ¿por qué nos puede salvar directamente? Completamente absurdo y una falacia. Sí, es cierto, Cristo nos salva. Eso no está en discusión. Pero Carlos Veloz cree que Cristo nos salva sin la iglesia, que la iglesia no es necesaria. Falso, mentira. Si no fuera necesario, Cristo no hubiera edificado una iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Sí, Cristo nos salva. Pero ¿de qué forma nos salva? Ahí está el punto. ¿De qué forma nos salva? A través de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él le dio la gana. Él le dio la gana. Hubiera querido salvarnos, si Él hubiera querido, no edifica ninguna iglesia y punto. Nos salva directamente. Pero Él no quiso hacerlo así, edificó una iglesia. Y quien no se atiene a lo que esa iglesia enseña, porque las enseñanzas de la iglesia realmente son las de Cristo. La iglesia es la depositaria. Guarda el depósito de la fe que le fue confiado a los apóstoles y la iglesia lo transmite de siglo en siglo, de modo que quien rechaza la iglesia rechaza a Jesucristo. Por lo tanto, no podemos ser salvos sin la iglesia, porque si rechazamos la iglesia, rechazamos a Cristo, porque Cristo nos salva a través de qué o de quién, a través de la iglesia. Entonces, ese solo Cristo salva, pero ¿en qué sentido solo Cristo salva? ¿Sin la iglesia o con la iglesia? Ahí está el punto. Él cree que es sin la iglesia, yo creo que es con la iglesia, porque para eso Él la edificó. Así que queda refutado en esto. Punto número 2. Dice que yo me contradije y dije que la iglesia no es la fuente de la verdad y dijo una falacia, que el mismo catecismo dice que la iglesia afirma que no es la fuente de la verdad. ¿En qué parte del catecismo de la iglesia católica dice que ella no salva? Todo lo contrario, le leí el numeral 846 de la iglesia católica que dice que si fuera de la iglesia no hay salvación. Él dice que la iglesia no es la fuente de la verdad. Falso.
Señor, Carlos Veloz, ¿se olvida de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15? La iglesia es el baluarte y columna de la verdad. Ah, no dice solamente la Biblia es baluarte y columna de la verdad, que ciertamente la Biblia es palabra de Dios, es sagrada. Pero aquí dice la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Si la iglesia es baluarte y columna de la verdad, ¿cómo no puede ser la iglesia fundamento de la verdad? Es fundamento de la verdad porque el mismo Cristo la estableció como fundamento de la verdad. Así que usted mismo se ha refutado. Dice, la iglesia no puede ser fundamento de la verdad. El fundamento de la verdad es Cristo. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si decimos que la iglesia es el fundamento de la verdad, es lo mismo que decir que es Cristo. Lo es, porque la iglesia está transmitiendo lo que Cristo le transmite a ella. La cabeza le transmite al cuerpo. Así como mi mente controla mis manos, ¿verdad? Si yo le digo, si mi mente le dice a mi mano derecha, muévase, la mano derecha se va a mover. Si mi mente le dice a la mano izquierda, muévase, la mano izquierda se va a mover. Entonces, la iglesia es el fundamento de la verdad en virtud de Cristo, quien la estableció para que a través de ella se salvaran las personas. Cristo es quien nos salva. ¿Quién ha dicho lo contrario? Yo siempre lo he dicho en todos los debates. Sin Cristo nadie se salva. Pero Cristo, ¿cómo se salva la gente? ¿A través de qué medio? La iglesia es el medio. Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. ¿Y cuál es el medio de esa salvación por el cual Cristo realiza esa salvación? Pues la iglesia. Entonces, cuando decimos que fuera de la iglesia no hay salvación, estamos diciendo que fuera de los medios que Cristo estableció para darnos esa salvación, no podemos obtenerla. Así de simple. Casi que ya refutado en este. Punto número 3. Dice que el catecismo dice que por la gracia de Cristo somos salvos. ¿Y quién ha negado eso? ¿Cuándo yo he dicho lo contrario? Max me dio la razón. Me dio la razón. Si yo siempre lo digo en todos los videos y debates, sin la gracia de Cristo nadie se salva, pero esa gracia de Cristo Él la transmite a aquellas personas que Él ha puesto como los encargados de la iglesia, los apóstoles y sus legítimos sucesores. El Espíritu Santo trabaja a través de ellos, los usa como medios para transmitirnos a nosotros el Evangelio. Quien nos escucha a ustedes, me escucha a mí. Ahí está. Punto número 4. Dice que yo leí la razón y dice que está contento. Bueno, contento estoy yo. Yo estoy feliz de la vida, porque yo desde el principio que comenzó este debate, yo lo dije, fuera de Cristo no hay salvación. Le di la razón, yo no leí la razón, yo siempre lo he creído. ¿Cuándo leí la razón? Así que no haga signo de triunfalista, porque es que la Iglesia Católica siempre ha dicho que Cristo nos salva. El problema, Carlos Veloz, es que usted dice, solo Cristo salva. Yo también digo lo mismo, pero es que usted dice, solo Cristo salva sin la iglesia. Yo no necesito ninguna iglesia, no necesito. Mentira, falso. Necesitamos la iglesia. Quien lo rechaza a ustedes, o sea, la iglesia me rechaza a mí. Solo Cristo salva, digo yo, igual que Carlos Veloz, pero ¿de qué forma? A través del medio que el mismo Cristo estableció. ¿Cuál es ese medio? Pues la iglesia. Si no, entonces ¿para qué Cristo va a fundar una iglesia? Sería una tontería que Cristo funda una iglesia. Dijo Jesucristo a los apóstoles, id a todas las gentes y vayan a todo el mundo y anuncien a todas las buenas noticias. El que crea y se bautice será salvo y el que no crea será condenado. O sea, el que le crea a ustedes será salvo. El que no les crea a ustedes, o sea, a la iglesia, se condenará. De modo que las palabras de los apóstoles y de sus legítimos sucesores no son de ellos, son de Cristo. Los apóstoles y sus sucesores son los medios, los instrumentos que el mismo Cristo está usando para Cristo mismo salvarnos. Sí, Cristo nos salva, pero ¿a través de qué? ¿De quién? De aquellos seres o personas que Él puso como instrumentos para transmitir ese mensaje de salvación. Por ejemplo, los apóstoles y sus legítimos sucesores. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Así que queda refutado en esto. Así que la iglesia es el instrumento que Cristo puso para salvarnos. Si rechazamos a la iglesia, rechazamos a Cristo. Sí, somos salvos solo por Cristo. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera somos salvos solo por Cristo? Se lo estoy diciendo. No es la manera que usted cree. No necesito iglesia. Por mí mismo puedo ir directamente al cielo. Mentiras. Entonces, ¿por qué usted es bautista? ¿Por qué usted se va a meter en los bautistas? Si usted dice que las iglesias y las denominaciones y las confesiones cristianas no salvan, entonces no sería bautista. Ah, que yo soy Carlos Veloz, voy a congregarme en una iglesia que enseña la verdad. Una iglesia que enseña la verdad, fundada en el año 1609, que se fundaron los bautistas. Antes de 1609 existía la iglesia bautista, no existía. Entonces, bueno, así que punto número 5. Ok, no podemos admitir, dice que no podemos admitir teológicamente que fuera de la iglesia no hay salvación. Pues ya lo acabo de demostrar. No con mis palabras, con la palabra de Dios, señor Carlos Veloz. Fuera de la iglesia no hay salvación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quien rechaza el cuerpo de Cristo, rechaza a Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque el cuerpo forma parte de la cabeza, ¿verdad? La cabeza dirige el cuerpo. Quien rechaza el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, rechaza a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Cristo fundó o estableció una iglesia? Para que ella sea un instrumento, o mejor dicho, para a través de ella salvarnos. Cristo nos salva a través de la iglesia.
La iglesia de Dios no tiene nombre. Tiene que entender eso. La iglesia de Dios no tiene nombre. San Pablo habla de la iglesia de Dios, pero ¿cuál es esa iglesia de Dios? ¿Es la bautista? Usted dirá, bueno, ahí no, pues tampoco dice católica. Bueno, la iglesia que Cristo fundó no tiene nombre. Católica, apostólica, romana o católica, nosotros decimos una santa católica y apostólica. Esas son características. Ese no es el nombre de la iglesia. Esas son características que tiene la iglesia que Cristo estableció. Es una santa católica y apostólica. Y la iglesia a la que usted pertenece, la bautista, no es ni santa, porque en primer lugar no la fundó Cristo, la fundó un hombre, Smith, en el año 1611. No es católica, o sea, no es universal, porque los bautistas no están extendidos por todo el mundo. Tampoco es apostólica, porque eso no me puede mostrar que sus pastores tienen una asociación apostólica que se llama a los apóstoles. Así que su iglesia bautista no es ni una, ni santa, ni católica, apostólica. No es una, porque en primer lugar existen varias iglesias bautistas. En Estados Unidos están los bautistas del sur, están los bautistas del norte, los bautistas del sur creo que casan homosexuales, hay otra dimensión bautista que no casa homosexuales, está dividida. Entonces, no, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que yo pertenezco, porque yo lo he mostrado. Un minuto. Bueno, gracias. Punto número, ok, vamos a seguir adelante. La salvación no se puede categorizar. Bueno, Cristo es quien nos salva. Usted y yo estamos de acuerdo que Cristo es quien nos salva, ¿verdad? El punto no es que no estemos de acuerdo. El punto es que usted piensa que Cristo nos salva, pero no necesitamos de la iglesia. No necesitamos de esos falsos mentiras, sino necesitamos de ella. Cristo no hubiera fundado, establecido, creado, edificado una iglesia y no le hubiera dicho a los apóstoles, vayan a ir al mundo y predicarle el evangelio. Quien lo rechace a ustedes, me rechaza a mí, quien rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y yo creo que Cristo salva, al igual que usted lo cree, pero no de la forma que usted lo cree. Sí, es verdad, solo Cristo salva, pero Cristo puso un medio, un instrumento, un sacramento para salvarnos. Y ese es la Santa Iglesia Católica que Cristo fundó hace 2000 años y está en Mateo capítulo 16. Y a esa iglesia pertenezco yo. Así que con esto termino mi tiempo de refutación. Adelante, moderador. Muy bien, le quedó aproximadamente 6 segundos para culminar su refutación. ¿Todavía se oye bien? ¿Me oigo bien, verdad? Muy bien. Sí, se escucha claro. Muy bien, vamos a dar paso ahora a la sección de preguntas. En esta sección de preguntas se va a formular la pregunta y van a tener 3 minutos para responderla y va a tener 1 minuto para que el oponente pueda, como quien dice, refutarla, la contestación de esa pregunta. Así que vamos a dar paso a la primera pregunta. Déjame colocar aquí el cronómetro, permítanme. Okay. Muy bien, vamos a dar paso al hermano Max para que formule su primera pregunta. No, es Carlos Veloz. Ah, Carlos Veloz. Porque okay, ya yo terminé de hablar. Oh, ¿verdad? Ok. Ok, Carlos, encienda el micrófono. Muy bien. Dele, formule la primera pregunta. Max, yo te leí el catecismo y te leí la Biblia. Tú dices todavía que el medio de salvación es la Iglesia Católica Romana y no lo que dice Efesios, que por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Tú dices que aquí la Biblia no tiene razón, ¿sí o no? Muy bien, adelante Max con su respuesta. Mi respuesta es la siguiente, no hay ninguna contradicción. Dice Efesios, somos salvos por la fe. Hay que tener fe en Cristo, ¿verdad? Para ser salvos, ¿verdad? Pero ¿quién nos predica ese mensaje de Cristo? Son aquellas personas, los líderes de la iglesia, sus pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no viaja por el aire, tiene que ser predicada por alguien, por una autoridad. Entonces, la gracia de Cristo me salva, la fe en Cristo, pero esa fe y esas enseñanzas nos es inculcada, nos es predicada por la autoridad de la iglesia, de manera que si rechazamos la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Que es la que trae la depositaria de ese mensaje de fe. Si lo rechazamos, no solamente estamos rechazando el mensaje en sí, de mismo, de fe a Cristo, estamos rechazando a aquellas personas que nos están trayendo ese mensaje, porque ellos son las personas que Cristo puso para que a través de ellos fueran los instrumentos, los medios por los cuales ese mensaje sea comunicado a nosotros. Así que si rechazamos a estos, a los miembros de la iglesia, que es la portadora de este mensaje de salvación, obviamente primeramente estaremos rechazando a Cristo. Pero no solamente estamos rechazando a Cristo directamente, estamos rechazando a aquellas personas a las que Cristo les dio ese ministerio para que a través de ellos ese mensaje fuera comunicado a nosotros. Así que esa es mi respuesta.
Muy bien. Faltó 1 minuto y 39 segundos para culminar sus 3 minutos. Vamos a dar paso ahora a el minuto de contrarrefutación a la respuesta de el oponente. Adelante, Carlos. Muy bien, Max. Qué bueno que en el compartir nos estamos dando cuenta de que el razonamiento, a pesar de que tú quieres llevar una contraposición, porque es un debate, tienes que sacar de abajo, tú reconoces que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y también reconoces que dice que esto no es no es de nosotros, porque yo te puedo predicar y aún yo predicándote, no soy yo que te doy la salvación, ni la gracia. La gracia no viene de mí, no viene de un sacerdote, no viene de un pastor. La gracia dice que viene que es un don de Dios, Max. Entonces no sé, yo sé que tú estás tratando ahí de luchar contra la Biblia y contra lo que tú mismo crees, pero tú tienes que reconocer que tú no tienes ese poder de dar salvación, ni tienes el poder de dar la gracia. La palabra de Dios dice claramente quién da las gracias, quién da la salvación, Max. No es un sacerdote, ni el papa, ni un pastor. Muy bien, le faltó 6 segundos para culminar su minuto. Ahora vamos a dar paso al hermano Max para que formule la pregunta. Adelante, Max. Bueno, mi primera pregunta a Carlos Velosa es la siguiente. Si usted, Carlos Velosa, afirma de que cualquiera puede ser salvo fuera de la Iglesia Católica y no necesita ser católico para ser salvo, si usted afirma eso, que cualquiera puede ser salvo fuera de la Iglesia que Cristo fundó, entonces, ¿qué sentido tendría que Cristo haya edificado una iglesia si cualquiera se puede salvar fuera de esa iglesia? No mencionemos iglesia católica, mencionemos iglesia, punto. Cristo edificó una iglesia. Entonces, si fuera de esa iglesia cualquiera se puede salvar, entonces ¿qué sentido hubiera tenido que Cristo lo hubiera edificado si cualquiera al fin y al cabo se puede salvar si es parte de ella o no parte de ella? Esa es la pregunta. Adelante. Muy bien, Carlos, ¿preparado? Adelante. Yo le doy gracias yo le doy gracias al Señor porque tú me sacaste la oración que tenía en mi mente porque tú utilizaste algunas falacias y dije, wow, no tengo contrarrefutación, no la voy a poder usar. En ningún momento yo he dicho, Max, que los que estamos en la iglesia, el Señor no nos ha agregado para salvación. Estoy diciendo que la salvación, fuera de Cristo no hay salvación, la salvación es de Cristo. Ahora, luego que estamos en la iglesia, Max, luego que todos estamos, yo estoy en una, tú en otra, entonces el Señor es el que determina quiénes son salvos ahí. ¿Por qué? Porque como te dije en mi tesis, tú no tienes el poder para decir quién de los católicos que se sientan en el banco a tu lado va a ir contigo quizás al purgatorio o quizás al reino de los cielos, porque eso es una prerrogativa de Dios. Yo no he dicho que nosotros no tenemos que estar en una iglesia, punto número 1. Punto número 2, yo no he dicho que la iglesia no predique el evangelio, Max, eso es una locura. Yo lo que he dicho es que la iglesia recibe la verdad. La iglesia en sí misma, Max, no es la verdad, porque tú puedes rechazar una iglesia que esté predicando un evangelio falso y Dios te va a poner a ti en el camino de la sana doctrina. Por lo tanto, tú rechazar una iglesia no implica que tú vas a buscar a Cristo, quien es el dador y consumador de la fe y la salvación, Max. Claro que tienes que estar congregado porque hasta cuando seamos salvos, Max, vamos a estar en el cielo, en la iglesia. ¿Recuerda lo que te dije en mi tesis, Max? ¿Recuerda que te expliqué lo que significa iglesia? Yo sé, tú eres uno de los mejores apologistas ahí, tus falacias son muy buenas, pero conmigo no te sale, Max. Yo no he dicho absolutamente nada de lo que tú has dicho. Yo vuelvo y repito, todos somos salvos únicamente por Cristo y fuera de Cristo no hay salvación. Ahora, el que está en una iglesia que no se corresponde con la verdad de Cristo no es salvo. Esa iglesia no le da la salvación. Gracias. Muy bien, le quedó exactamente 1 minuto para culminar sus 3 minutos. Ahora vamos a dar paso al minuto de contrarrefutación por parte del apologista Max Roper. Adelante. Bueno, el único que está diciendo falacias es usted, señor Carlos Velosa. En primer lugar, Carlos Velosa no contestó mi pregunta. Se fue por ahí, por las ramas. Yo mi pregunta era muy clara de que si una persona puede ser salvo, puede irse al cielo, si no quiere, o sea, fuera de la iglesia que Cristo fundó. Usted se fue por las ramas. Usted dijo, no, la iglesia recibe la verdad. La iglesia recibe la verdad. ¿Cuál iglesia recibe la verdad? Si existen más de 32,000 denominaciones protestantes en el mundo y su iglesia, entre comillas, con todo respeto, su iglesia bautista, es una de ellas. ¿Cuál iglesia recibe la verdad?
¿La iglesia bautista, la metodista, luterana, episcopal, unicitarios? ¿Cuál de todas? Me imagino que usted pensará que la suya, porque si usted no pensara que su iglesia recibe la verdad, usted no estaría ahí. Pero los pentecostales piensan diferente a usted. Los pentecostales piensan que la iglesia de ellos, entre comillas, recibe la verdad. Los reformados, los presbiterianos reformados piensan que la iglesia de ellos tiene la verdad, no la bautista. Bueno, con eso termino. Muy bien, te quedó un segundo para culminar. Me disculpan si se oye un eco, pero es que estoy a través del celular haciendo todo esto. Así que vamos a dar paso ahora a la segunda pregunta. A la segunda pregunta por parte de el hermanito Carlos. Voy a colocar aquí el temporizador a los 3 minutos. Adelante, Carlos. Ok. Querido amigo Max, creo, no recuerdo bien las veces que hemos compartido conversaciones muy amenas, donde tú dices que una persona que no conoce a Cristo, nunca se le predicó, esa persona se puede ir al cielo, sea asesino, homosexual, idólatra, puede ser caníbal, lo que sea, ¿no? Todo ese mundo de pecado. Yo te pregunto ahora, Max, acláramelo en esta pregunta. Tú me estás diciendo que no y no he terminado la pregunta. Yo te pregunto, Max, ¿puede una persona que no conoce o no ha escuchado el evangelio de Cristo ser salvo, Max? Muy bien. Faltan dos, ok, le voy a dar 3 minutos al hermano Max para comenzar. Sus 3 minutos comienzan ahora. Ok, le voy a contestar con el Catecismo Mayor del Papa Pío X. Dice, quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la iglesia y hubiese recibido el bautismo, o al menos tuviese el deseo implícito de recibirlo, y buscare además sinceramente la verdad, la verdad, y cumpliese la voluntad de Dios. Con una persona, por ejemplo, una fornicaria, idólatra, busca cumplir la voluntad de Dios. No, aquí dice quien buscase cumplir la voluntad de Dios, lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Le voy a dar un ejemplo. Esos indígenas o indios que están en África, en las selvas de África, suponiendo que a nadie les predicó la palabra de Dios, Cristo los va a juzgar a ellos también. Oh, ellos no creen en Cristo, pero no es porque ellos no quieren creer en Cristo, no creen en Cristo porque nadie les predicó. Si esa persona, todos tenemos una ley que es la ley de la conciencia. En base a la ley de la conciencia, ellos serán juzgados. No pueden ser juzgados en base a las enseñanzas de Cristo porque nunca nadie les predicó el evangelio, nunca creyeron en Cristo, pero no tienen la culpa. Si a esos indios o indígenas les predican a Cristo, que la iglesia católica es la iglesia fundada porque ellos les predican, y esos indios o indígenas o salvajes no quieren hacer caso, ellos se van al infierno. Se van al infierno. Pero si nunca nadie les predicó, no es culpa de ellos, pero serán juzgados en base a la ley de conciencia, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si esa persona trata de hacer, todos tenemos una ley moral en nuestro corazón, una ley que nos dice la ley de la conciencia, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Aún aquellos que no creen en Cristo, que no creen en Dios, tienen esa ley de la conciencia. Entonces, en base a esa ley serán juzgados. Los judíos serán juzgados en base a la ley de ellos. Si los que murieron sin ley serán juzgados, dice la palabra de Dios. Los que murieron sin ley, o sea, esa gente sin ley serán juzgados, pero serán juzgados en base a qué ley, no la ley escrita, sino la ley de la conciencia, puede ir al cielo. Por eso yo dije que un homosexual puede ir al cielo, siempre y cuando cumpla la voluntad de Dios, se abstenga de tener relaciones sexuales con alguien de su propio sexo. ¿Qué dijo Cristo a los fariseos? Las prostitutas y los cobradores de impuestos irán al reino de Dios primero que ustedes. No podemos juzgar a esas personas, no somos nadie, porque no sabemos si esas personas pueden cambiar su vida e ir al cielo. Y nosotros que nos creemos santos, nos vamos al infierno, derecho al infierno. No podemos juzgar a nadie, no somos nadie para juzgar a nadie. Entonces, si esas personas cumplen lo que su conciencia les dice que es bueno, se van al cielo. Si hacen lo contrario a lo que su buena conciencia les dice que es incorrecto, se van a ir al infierno. Y solo en esas circunstancias específicas puede alguien salvarse sin haber creído en Cristo. No porque no quiso creer en Cristo, sino porque no tuvo la oportunidad de que alguien le enseñara el evangelio. Esa es mi respuesta. Muy bien. Culminó completamente su tiempo. Y ahora vamos a dar paso al minuto de contrarrefutación por parte del hermanito Carlos. Adelante.
Más, acabas de entregar el debate ahora de una manera más grosera. Primero dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Segundo dice que aunque separados de ella sí pueden salvarse. Tercero dice que independientemente de eso serán juzgados por la ley de la conciencia. Es decir, la Iglesia Católica no tiene nada que buscar ahí. Si Dios lo va a juzgar conforme a la ley de la conciencia, ¿cómo tú dices que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, Max? Es una terrible contradicción lógica. Tú tratando de defender, Max, analiza el concepto, porque tú estás diciendo que un homosexual, un ladrón, un violador, un mentiroso, un idólatra, que será juzgado por la ley de la conciencia. Si la Iglesia Católica es probable que vaya al cielo o es probable que lo manden al infierno. Ahora estás diciendo que no, Max, que esto es un debate que está grabado. Me das el debate al inicio y me lo das al final. Muy bien, culminó en su totalidad el minuto. Ok, vamos a dar paso a la segunda y última pregunta por parte de Max Roper. Adelante. Bueno, mejor no digo nada. Bueno, mi pregunta, segunda y última pregunta es la siguiente. Bueno, Carlos Veloz, mira. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, según muestra Efesios, el libro de Efesios, el libro de Corintios, el libro de Romanos, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, según Efesios capítulo 5, versículo 23, y alguien rechaza ese cuerpo, que es la iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, según dice Efesios capítulo 5, versículo 23, y alguien rechaza ese cuerpo, alguien, quien sea, rechaza ese cuerpo y no quiere incorporarse a ese cuerpo, a la iglesia, ¿irá al cielo o irá al infierno? Esa es la pregunta. Muy bien. Adelante, Carlos, con su respuesta. Fácil. El mismo Efesios te lo responde. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cuando tú crees que te están rechazando a ti, la iglesia, cuatro paredes, el nombre católico, en verdad el mundo rechaza a Cristo, como dicen las Sagradas Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a aquellos que creyeron en él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no es a la iglesia, es a la cabeza de la iglesia, es a Cristo, es al Salvador. El mismo Efesio que tú me estás mandando a leer, yo, mi querido y buen amigo Max, que sé que tú también conoces el texto completo, te digo que conceptualices y vayas filtrando muy bien cada versículo para que veas a quién es que verdaderamente rechazan. Obviamente que si rechazan a la iglesia porque están predicando a Cristo, están rechazando a Cristo. Por esto esto es un debate teológico y filosófico. Si tú entiendes que te rechazan con una falsa doctrina, ¿tú crees que Cristo estará contigo? No, Max. Rechazan a Cristo, pero rechazan la verdadera doctrina de Cristo, sus enseñanzas plasmadas desde los profetas cuando lo anunciaban y desde los apóstoles cuando lo predicaron. No es a cualquier iglesia, Max, es a Cristo y su verdadera doctrina. Y luego todo lo otro que tú dijiste de que los bautistas si son o no son, eso sería para otro debate, amigo, para demostrarte cuál es la verdadera iglesia. Gracias. Muy bien, le faltó 1 minuto y 31 segundos para culminar. Vamos a dar paso ahora al minuto de contrarrefutación por parte del apologista Max Roper. Adelante, Max. Enciende el micrófono, Max. Perdón. Ahora. Perdón, bueno. Ustedes han escuchado que Carlos Veloz acaba de decir, bueno, ¿qué más me entregó el debate del principio hasta el final? Pues son falacias triunfalistas. Bueno, está bien que él diga eso. Si él se siente triunfalista que ganó el debate, felicitaciones. La gente está viendo este debate. El único que ha usado falacias ha sido él. Bueno, Carlos Veloz, como es una persona muy inteligente, un comunicador, hace entrevistas, es una persona que sabe hacer falacias, sabe cómo torcer, cómo irse por ahí entre las ramas para esquivar cosas. Conmigo no, pero los que entienden bien este debate saben perfectamente que las preguntas que yo he hecho las ha tratado de esquivar y no responderlas, o responderlas no de la forma adecuada. Yo le pregunté, anteriormente yo le he preguntado, ¿qué pasa si alguien forma parte alguien no quiere formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Esa persona se irá al cielo o no será al cielo? Ustedes acaban de escuchar la respuesta de él. O sea, está claro que nadie puede ir a la iglesia y rechazar el cuerpo de Cristo. Porque el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Muy bien. Eso lo dice Cristo. Culminó su tiempo, Max. ¿Ok? Bueno,
hasta aquí automáticamente se terminó el debate. ¿Ok? Así que vamos a dar paso a la despedida. Yo le voy a dar 2 minutos a cada uno para que se despida. Aquí no se toca ningún... Mónico, perdón que me interrumpa. Tengo entendido que Carlos Veloz, como había sugerido el formato, creo que es conclusión y despedida. No sé qué quiso decir él con conclusión. No sé que a lo mejor quiso decir un pequeño resumen de todo el debate. ¿Eso tengo entendido de eso, Carlos Veloz? Sí, tú puedes, o sea, en la despedida como un resumen de lo que él piensa, lo que yo pienso que fue el debate. Eso fue. Una reflexión, claro. Y en eso mismo ahí también está la despedida. Pues entonces le voy a dar, ¿ustedes están de acuerdo que le den 3 minutos? Porque ya que va a ser conclusión y despedida, juntos, valdría la pena 3 minutos, ¿no? No, dos. Perfecto. 2 minutos. Perfecto. Muy bien. Adelante, Carlos, con sus 2 minutos de conclusión y despedida. Bueno, pedí 2 minutos porque agradecerle a Max, a Mónico, a Huella Católica, la gentileza de haberme invitado. Nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Yo me siento muy honrado por la invitación. Agradezco al Señor haber compartido. Sabemos que en un debate 2 grandes amigos pueden ahí luchar para ver quién sostiene, ¿verdad?, su verdad, pero lo hacemos con el corazón en Cristo, lo hacemos con el respeto. Me he sentido muy cómodo con mi amigo Max, me sigue demostrando que es una persona muy analítica, es una persona que ha llevado la apologética católica a otro nivel, tiene mucho respeto. Espero que continúe así, yo trataré de imitarlo por igual. Y la reflexión que tenemos es que esto más que un debate ha sido un compartir teológico, filosófico, me sentí muy bien. Y en cuanto a los conceptos que hemos estado defendiendo sobre fuera de la Iglesia Católica, si hay o no salvación, y bueno, ya el público es el testigo de cómo nosotros nos desempeñamos y el Señor, sobre todo, viéndonos, ¿verdad?, tratando de defender la palabra como nosotros entendemos de ella y dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Así que, Max, mi querido amigo, Mónico, también muchas gracias por este momento. Muy bien, le quedó 37 segundos para culminar su tiempo. Ahora vamos a dar paso al apologista católico Max Roper con su conclusión y despedida. Adelante. Gracias, Mónico. Bueno, quiero primeramente darle gracias a Dios, a mi Señor Todopoderoso, que sin Él pues, no somos nadie ni somos nada, por haberme dado la oportunidad de estar aquí para defender su palabra. Estoy completa y absolutamente satisfecho de este debate y de mi participación en este debate, no por mis propias fuerzas, sino por el Señor, porque a Él le demos todo el honor y toda la gloria. Sin Él no somos nadie, no somos nada. Doy las gracias también a mi amigo Carlos Veloz, que él y yo somos amigos, nos llevamos muy bien, una persona muy educada, muy correcta, y es una persona que es muy seria. Me gustó este debate, fue un debate a la altura, y más que debate, pues diálogo, debate, ¿verdad? Yo le digo a todos ustedes en sus casas que siempre que vean un debate, que hagan apuntes, escriban a todos los apologistas católicos, a todos los católicos en general, estudien la doctrina de la iglesia, estudien para que sepan conocer y defender su fe. Y muchas veces yo lo he dicho en los debates. Yo una vez subí un post diciendo, yo no debato para convencer a mi oponente. Yo pienso exactamente lo mismo que pensaba antes de comenzar este debate. Mi oponente piensa lo mismo que él pensaba antes de comenzar este debate. Yo no debato para convencer a Carlos Veloz ni a nadie. Yo debato para que mis hermanos católicos sepan a conocer y defender su fe. Y ese es el propósito, la única intención por la cual yo estoy aquí. Gracias, Mónico, por haber tenido la gentileza de moderar este debate. A los que comentaron en este chat, tanto católicos como evangélicos, a mis hermanos de Huella Católica que siempre están apoyándome, a Noé Martínez, a Wilfred, Mónico, Guillermo, Cristian, Miguel, a todos, a los que en sus casas han tenido la gentileza de permitirnos entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de su canal Huella Católica. Y desde la ciudad de Nueva York se despide el apologista cristiano católico Max Roper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Muy bien, le faltó 2 segundos para culminar su tiempo. Bueno, yo aquí estoy a oscuras, así que me despido de parte de el moderador Mónico Vázquez, no sin antes decirle a aquellos que están comenzando o es la primera vez que entran a este canal, pueden suscribirse y compártanlo para que estos debates se puedan beneficiar a otras personas más alrededor del mundo, donde quieran, o alrededor de su familia.
Así que, bueno, muchas bendiciones. A Carlos Veloz le tengo, bueno, le tengo algo, a ver si este viernes se puede hacer. Vamos a ver. Ya no me tiene para el año que viene. No, ya saqué tiempo. Ya saqué tiempo. Eso siempre la gloria del Señor. Si me permites un segundito, quiero invitarlos a todos para el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Nueva York, a un debate. Voy a debatir en el canal Santo Católico Romano el tema de la sola escritura. 9 de la noche, hora de Nueva York, próximo sábado, así que están todos cordialmente invitados a participar. Eso es todo. Sí, Carlos, encienda el micrófono. ¿Y cuál es el nombre de su canal? Fe y Razón 34. Ahí van a ver debatir con muchos ateos. Oh, interesante esos debates de ateos. Bueno, pues muchas bendiciones. Excelente debate. Los felicito a los dos por su comportamiento. Muchas gracias. Así que la paz del Señor esté con todos ustedes. Se despide Mónico desde Huella Católica. Bendiciones.